Ese día no amanecí como madre, sino como sirvienta en mi propia casa. Mi hija me miró de arriba a abajo con esa sonrisa condescendiente que aprendió de su suegra y soltó, como quien pide un favor sin importancia. Mamá, ya que hoy te quedas en casa, ¿podrías encargarte de lavar nuestras cosas? Lo dijo mientras se arreglaba el cabello, antes de salir con la otra mujer rumbo al salón de belleza. Yo me quedé de pie, con el balde en las manos, viendo cómo cerraban la puerta detrás de ellas. Sentí que mi corazón se encogía, porque no era la primera vez que me trataban como un estorbo. Pero esa mañana, algo dentro de mí se quebró. Mientras recogía las sábanas, con ese nudo en la garganta que solo conoce quien se sabe usada, algo extraño se deslizó al suelo. Era un teléfono escondido entre la ropa. Mi instinto me gritó que lo dejara ahí, que no era asunto mío. Pero la curiosidad fue más fuerte. Lo abrí. Y lo que descubrí en esa pantalla no solo me hizo temblar, me cambió la vida para siempre. Nunca supe en qué momento mi voz comenzó a sonar bajito en esta casa. Tal vez fue el año en que me quedé viuda y me mudé con mi hija por unos meses mientras acomodaba mis papeles. O tal vez fue cuando llegó su suegra con sus perfumes caros y su mirada de catálogo y empezó a opinar sobre todo. Cómo debía doblar las toallas, dónde guardar mis tazas, qué decir y sobre todo, qué callar. «No te preocupes, suegrita, aquí la cuidamos», decía ella, como si yo fuera una planta que había que regar de vez en cuando para que no se secara. Mi hija aprendió rápido esa escuela, la de sonreír, y detrás de la sonrisa, esconder el veneno. Aquella mañana, el sol entraba de lado por la ventana y dibujaba en el piso las sombras del tendedero. Yo estaba con las manos húmedas de jabón y el olor a suavizante me recordó a mi madre, que siempre decía que la dignidad también se plancha. Me repetí eso mientras mi hija me asignaba la tarea del día, como si repartiera turnos en una fábrica. «Mamá, ya que hoy te quedas en casa, podrías encargarte de lavar nuestras cosas». Lo dijo suave, musical, pero la música a veces es engaño. Por debajo, la melodía llevaba la letra de una orden. No respondí. A mi edad aprendí que a veces el silencio evita incendios, aunque a veces también los provoca. La vi salir con su suegra rumbo al salón. Escuché sus risas bajando la escalera, la puerta cerrándose, el eco del elevador tragándose su conversación. Me quedé en la cocina, con las tazas alineadas, preguntándome cuándo fue la última vez que ellas me preguntaron cómo me sentía o si necesitaba algo. Yo, que cuando mi hija era chica, vendía gelatinas afuera de la escuela para poder comprarle unos zapatos que no le lastimaran los pies. Yo, que contaba monedas para el gas y me inventaba recetas para que el frijol pareciera fiesta. ¿En qué momento me convertí en la que lava, la que cocina, la que estorba? Me puse a trabajar. Separé las sábanas, las camisetas, la ropa interior que aún olía a su perfume floral y respiré hondo para que la tristeza no se me subiera a los ojos. Fue entonces cuando escuché un golpe leve, un toc seco contra el piso. Miré hacia abajo y vi el teléfono, negro, con una mica agrietada en la esquina. No era el mío, claro. Yo todavía uso uno con letras grandes, de esos que te permiten leer sin lentes si estiras un poco el brazo. Este era más nuevo, más pesado, y tenía una funda con brillo que a mi hija le encantaba. Lo recogí como quien toma una víbora por el cuello, con el cuidado de no olvidar que muerde. Iba a dejarlo sobre la mesa, pero vibró en mi mano. Un mensaje entró y otro se adelantó detrás, como si tuviera prisa por llegar. Notificaciones que parpadeaban, una conversación abierta, el nombre de la suegra arriba, con un corazón rojo al lado. «Déjalo, Mercedes», me dije, «no es tuyo». Caminé 2 pasos, pero la curiosidad es un hilo que jala del fondo. Y cuando una mujer siente que algo no encaja, no hay santo que la detenga. Deslicé el dedo. La pantalla se encendió sin pedir clave. Ahí supe que no era el celular principal de mi hija. Parecía un aparato de batalla, un escondite, un doble fondo. Leí los últimos mensajes. Al principio
palabras sueltas, papeles, firma, notario. Después, frases completas que me aflojaron las rodillas. Hay que apurarlo de la casa antes de diciembre. Que no se entere, tú dile que es un trámite del banco. Mi hermano ya habló con el señor del contrato. El corazón me retumbó en la nuca. La casa. Mi casa. La que compré con 40 años de trabajo y cuentas exactas, donde cada ladrillo tiene mi nombre y el de mi difunto esposo grabado en silencio. Seguí leyendo, como quien sabe que lo que viene duele, pero igual no puede dejar de mirar. ¿Y si se pone difícil?, preguntaba mi hija. La respuesta de la suegra fue un puñal de hielo. Tú llórale tantito. Dile que la quieres, que es por su bien. A tu edad la gente ya no entiende bien los papeles. Hazte la loca y ya. Sentí que me faltó el aire. Me apoyé en el fregadero y conté hasta 10 para no venirme abajo. El jabón se me resbaló de las manos y cayó con un plop sordo dentro del balde. ¿A tu edad? Ese desprecio escrito, esa crueldad con maquillaje, esas letras que me despojaban de cerebro, de voluntad, de historia. Otro mensaje. De un número que reconocí de memoria. Mi hijo. ¿Cuándo se arregla lo del traspaso? Yo necesito los $3,000 para lo del carro. La suegra respondió, primero la firma del notario, luego se reparte. Ya dijimos $3,000 para ti, $2,500 para el salón y los arreglos, $1,200 para lo de la mudanza, lo demás para los trámites, lo demás. ¿Cuánto era lo demás de una casa que vale más que todo lo que he llorado? Me ardieron las manos. No por el jabón, sino por la impotencia. Mis propios hijos calculando mi techo con la frialdad de quien hace cuentas de supermercado. Cerré los ojos. Escuché mi respiración. No llores, Mercedes, me ordené. No frente a nadie, ni siquiera frente al jabón. Abrí el cajón donde guardo los guantes de hule. Los puse con una calma que no sentía. Mi abuela decía que cuando una mujer está por cruzar una tormenta, primero se peina. Yo, en cambio, me puse los guantes. Era mi manera de sujetar el temblor. Entonces vi la fotografía en el chat. Mi sala, mi sillón de flores, la repisa con los marcos dorados. Y un comentario. Hay que cambiar ese gusto antiguo. Cuando sea nuestra, tiramos todo. Nuestra. La palabra me chocó como puerta en la cara. Entendí en un segundo que la sonrisa de mi hija cada mañana venía afinada con el mismo diapasón que su suegra. Un sonido dulce, una nota exacta para someter. La sonrisa que escondía un veneno. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. El silencio se volvió redondo, casi pesado. En ese vacío escuché mi propia voz, la de antes, la que no pedía permiso para existir. No voy a permitirlo, dije bajito. Y aunque todavía no sabía cómo ni con quién, supe que la mujer que entró a esta cocina como sirvienta no iba a salir igual. Alguien acababa de despertar en mí, alguien que no se deja torear con perfumes ni caritas, alguien que aprendió a sobrevivir contando monedas y ahora iba a contar otra cosa. Los días que faltaban para que la dignidad regresara a mi casa. Dicen que las sábanas guardan los sueños de quienes duermen en ellas. Yo, en cambio, descubrí que también pueden ocultar pesadillas. Aquel día, mientras recogía los pliegues húmedos de la ropa, me sorprendió lo pesadas que estaban. No hablo del algodón ni del jabón. Hablo del peso invisible de los secretos que se esconden en los dobleces de una familia. Y yo estaba a punto de levantar el más terrible de todos. Me incliné para sacudir una funda de almohada cuando sentí algo duro, algo que no pertenecía ahí. Metí la mano entre la tela y tropecé con un rectángulo frío, el teléfono que ya había visto caer, ese aparato que parecía esperar el momento exacto para revelarse. Lo tomé, lo puse encima del montón y por un instante traté de convencerme de que no debía abrirlo otra vez. Pero el silencio de la casa era tan grande que parecía invitarme. Hazlo, descubre lo que se oculta entre nosotros. El reloj de pared marcaba las 11 y cada campanada me retumbaba en los huesos. Me senté en la cama,
con las sábanas aún arrugadas, y volví a deslizar el dedo sobre la pantalla. Esta vez no fue un mensaje lo que me recibió, sino una galería de fotos. Mi sala, mi cocina, mi cuarto, todos retratados como si fueran escenarios listos para ser demolidos. En una de las imágenes, la suegra posaba de pie junto a mi alacena, señalando con el dedo un rincón donde yo guardo las cazuelas de barro. El texto debajo decía: «Aquí podemos poner el refrigerador nuevo. Lo viejo se tira». Lo viejo. Esa palabra me arañó el pecho, porque no hablaban solo de los trastes, hablaban de mí. Deslicé la pantalla y apareció un video. Mi hija, mi propia sangre, sentada frente a un escritorio con papeles. La escuché decir: «Si firmamos esto antes de diciembre, todo quedará a nuestro nombre. Mi mamá no se va a dar cuenta, piensa que solo es una autorización para el banco». El notario, invisible pero presente por su voz, respondió: «Con su firma basta. Ella es la dueña legítima, pero a su edad no cuestiona mucho. Usted guíela». Sentí que la cama me tragaba. No eran imaginaciones mías, era un plan estructurado, con cómplices, con pasos definidos. Y yo era la última en enterarme. El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje entró: «No olvides que la señora está sola. Su esposo ya no está para defenderla. Es más fácil así». Cerré los ojos. Vi el rostro de mi difunto esposo. Recordé su promesa de que jamás me faltaría nada. Llorar en ese instante habría sido una traición a su memoria, así que me contuve. El dolor no me doblegó. Se transformó en algo más duro, más frío, algo que empezaba a parecerse a la determinación. Tomé aire y me levanté. Caminé hasta el closet, donde aún guardo mi caja de recuerdos, papeles viejos, cartas amarillentas, escrituras dobladas con cuidado. La saqué y la puse junto al teléfono. Ahí estaban las pruebas de mi vida, el testimonio de que esta casa fue construida con sacrificio, con jornadas dobles, con noches de hambre. Esa caja no tenía pantallas, pero contenía más verdad que cualquier celular escondido. Entendí en ese instante que el enemigo no solo estaba dentro de mi familia, también estaba dentro de estas paredes, disfrazado de confianza. El resto del día lo pasé como un fantasma. Lavé, tendí, cociné, pero mi mente estaba en otra parte. Cada vez que veía las sábanas colgando en el tendedero, me parecía escuchar susurros. Aquí se esconde la mentira, aquí está la trampa. Cuando doblé la última prenda, ya había tomado una decisión. No confrontaría de inmediato. A veces, el que grita pierde. El verdadero poder está en quien observa en silencio, en quien sabe esperar el momento exacto para mover la pieza clave. Antes de que regresaran, volví a esconder el teléfono entre las sábanas, justo donde lo había encontrado. No quería levantar sospechas. Dejé todo limpio, la comida lista, el piso brillante. La casa olía a caldo de pollo y a suavizante, como si aquí no hubiera pasado nada. Pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. Ya no era la mujer que se dejaba usar, sino la que había descubierto el secreto enterrado. Y esa verdad, aunque pesaba tanto como un costal de sábanas mojadas, iba a convertirse en mi arma. No sé cuánto tiempo me quedé mirando ese teléfono apagado, como si todavía pudiera escuchar en él los ecos de las palabras que me habían dejado sin aliento. Podría haberlo dejado ahí, fingir que nada pasaba, como tantas madres hacen para no perder a sus hijos. Pero algo en mí se negaba. Cuando una mujer llega a cierta edad, descubre que el silencio también mata, que tragar humillaciones es un veneno lento, y yo ya estaba cansada de envenenarme sola. Volví a encenderlo. Esta vez, abrí las conversaciones completas. Lo primero que leí fue un diálogo entre mi hija y la suegra, escrito apenas la noche anterior. «Mañana le dices que lave, que se entretenga con algo, así no sospecha». «Claro, mamá, ella nunca pregunta. Mientras tenga comida y ropa, cree que todo está bien». Sentí un nudo en el estómago. ¿De verdad me veían así?
como una criada satisfecha con un plato de sopa y una silla en la esquina? Cerré los ojos un instante, tratando de recordar la última vez que mi hija me abrazó con amor genuino. No pude. El recuerdo más cercano era un beso apurado en la frente, más frío que los $20 que me dejaba sobre la mesa cuando se acordaba de mis gastos. Seguí leyendo, y cada mensaje era un cuchillo. No olvides sacar las joyas del cofre. Dile que las prestaste para una boda. Sí, mañana lo hago. Total, ya ni se acuerda de lo que tiene. Mis joyas. Las que heredé de mi madre, las mismas que guardaba envueltas en un pañuelo bordado, con olor a naftalina y recuerdos. No eran solo piedras y metales, eran la historia de mi linaje, el único lujo que había sobrevivido a los años de trabajo y pobreza. Sentí que el suelo se me iba. Una cosa es que te usen, otra muy distinta es que te borren, pieza por pieza, como si no hubieras existido nunca. Y entonces apareció su nombre, el de mi hijo. Ese hijo que, pensé, aún podía salvarme con un poco de lealtad. La pantalla me mostró su mensaje con claridad cruel. ¿Ya consiguieron que firme? Yo necesito el dinero pronto. El carro no puede esperar. La respuesta de la suegra fue inmediata. Paciencia, mijo. Todo a su tiempo. La vieja no sospecha nada. La vieja. No mamá, no señora, no doña Mercedes. Solo la vieja. Tragué saliva, porque la palabra se me atoró como piedra en la garganta. Nunca imaginé que un hijo mío pudiera referirse a mí de esa manera. Y lo peor, no solo lo decía, lo aceptaba, lo normalizaba. Mi sangre, mi carne, conspirando contra mí como si yo fuera una carga desechable. El corazón me latía tan fuerte que pensé que los vecinos lo escucharían. Me levanté de golpe, caminé en círculos por la sala y tuve que apoyarme en la mesa para no caer. ¿Qué hice mal? Me pregunté 1000 veces. ¿En qué momento crié hijos capaces de vender a su madre por unos cuantos dólares? ¿En qué esquina de la vida me equivoqué? ¿Que mi amor se transformó en moneda de cambio? No encontré respuesta. Solo lágrimas que se negaban a salir, porque hasta mis ojos parecían cansados de llorar. Seguí leyendo. Había mensajes de burla. Conversaciones donde mi hija escribía: «Hoy se le olvidó poner sal en la sopa, jajaja. Ya ni coordina bien». Y la suegra respondía: «Peor para ella. Eso nos da más motivos para apurar la firma. Así no se mete en nada». Sentí rabia. Una rabia nueva, distinta a la que había sentido cuando me llamaron estorbo. Esto era peor. Era la burla, la deshumanización. No solo planeaban quitarme lo mío, también me ridiculizaban, me reducían a un chiste en sus pantallas luminosas. Yo, que había trabajado limpiando casas ajenas para pagar sus estudios, convertida ahora en un meme privado de su crueldad. Me quedé quieta, con el celular en la mano, mientras el sol se ocultaba detrás de la ventana. La casa empezó a llenarse de sombras, como si también ella supiera que algo oscuro se había revelado. En ese silencio espeso, escuché mi propia voz en un susurro. Hasta aquí. No fue un grito, no fue un llanto. Fue una declaración. Algo dentro de mí había despertado, algo que no iba a permitir más abusos. Apagué el teléfono y lo guardé de nuevo donde lo había encontrado. Pero ya no era la misma. Las conversaciones habían destrozado mi corazón, sí, pero también habían encendido una chispa que pronto se convertiría en fuego. Porque una madre puede soportar muchas cosas, excepto descubrir, en letras claras y frías, que sus propios hijos se han convertido en verdugos. Dicen que las paredes escuchan, pero yo nunca imaginé que también podían volverse cómplices de mi dolor. Esa tarde, mientras recorría mi propia casa con el celular escondido en el bolsillo de mi delantal, tuve una sensación extraña, la de caminar por un lugar que ya no me pertenecía. Cada cuadro en la pared, cada maceta en la ventana, cada mueble que había elegido junto a mi esposo, parecía marcado con una etiqueta invisible que decía «próximamente en venta».
Me detuve frente al aparador donde conservo la vajilla de porcelana que solo uso en Navidad. Pasé la mano por el vidrio y sentí el frío del abandono. Recordé cuando la compramos en pagos, hace más de 30 años, y cómo mi esposo me decía en broma: «Mercedes, con esta vajilla vamos a cenar como ricos». Nunca fuimos ricos, pero en esa mesa nunca faltó comida ni cariño. Ahora, en los mensajes de aquel teléfono, mi hija y su suegra ya habían decidido deshacerse de todo. La vajilla está vieja, mejor venderla en el mercado de antigüedades. Así lo escribieron, como si se tratara de un objeto cualquiera, sin historia, sin alma. Seguí caminando y cada rincón me hablaba. El sillón de flores donde vi a mis nietos dar sus primeros pasos. La repisa con los marcos dorados que guardan las fotos de bodas, bautizos y cumpleaños. Todo era parte de mi vida y al mismo tiempo parte de un inventario ajeno. Porque en las conversaciones que había leído ya no se hablaba de mi casa. Se hablaba de su casa, de lo que iban a modernizar, de lo que iban a tirar para que quedara bonita. Y yo, ¿dónde quedaba yo en esa remodelación de sus sueños? Subí las escaleras despacio, como si cargara una losa. En cada peldaño, un recuerdo. Las carreras de mis hijos cuando eran niños, los tropiezos, las risas. Ahora esas mismas escaleras eran escenario de un plan frío y calculado para arrancarme lo que más había cuidado. Llegué al cuarto principal y abrí el closet. Ahí estaba la caja de papeles, escrituras, recibos, comprobantes. Mis manos temblaban al tocarla. Era como sostener el último bastión de mi dignidad. Pero al mismo tiempo me invadió el miedo. ¿Y si ya habían logrado avanzar trámites a mis espaldas? ¿Y si mi firma estaba falsificada en algún papel que aún no había visto? Me senté en la cama y abrí la caja. Ahí estaba la escritura original, con mi nombre y el de mi esposo, fechada hace más de 20 años. Leí cada línea como si fuera un salmo, como si esas letras pudieran protegerme de la traición que me rodeaba. Pero la tranquilidad duró poco. Porque en el celular, entre las capturas de pantalla, había un documento que decía claramente «Cesión de derechos de propiedad», y en el espacio de la firma, un garabato parecido al mío. Un trazo torcido, pero suficiente para engañar a cualquiera. Sentí un escalofrío. Ya no solo era un plan, era una acción en marcha. Me levanté de golpe y recorrí el cuarto como un animal enjaulado. ¿Cómo pudieron? Me repetía una y otra vez. ¿Cómo pudieron tomar mi firma, mi nombre, mi historia y usarlo en mi contra? Las lágrimas esta vez no se contuvieron. Lloré en silencio, abrazando la escritura original contra mi pecho, como quien abraza un hijo perdido. La casa olía a mi perfume de lavanda, a la madera vieja de los muebles, a los recuerdos que no caben en dólares ni en escrituras falsas. Pero al mismo tiempo olía a traición. Me miré en el espejo del armario. El reflejo me devolvió una mujer con los ojos hinchados, el cabello canoso desordenado y la respiración entrecortada. Por un momento me sentí derrotada, como si ya no tuviera fuerzas para pelear. Pero entonces recordé las palabras de mi madre. Una casa es más que paredes. Es el lugar donde decides si eres dueña de ti misma o esclava de los demás. Y esa frase encendió algo en mí. Sí, podían intentar robarme las paredes, los muebles, los papeles. Pero lo que no podían quitarme era la voluntad de luchar. Guardé la escritura en una bolsa de tela y la escondí en un sitio secreto que solo yo conocía. El teléfono volvió a su escondite entre las sábanas. Cuando terminé, me quedé de pie en medio de la habitación, respirando hondo. Afuera, los pájaros cantaban como si nada, pero yo ya no era la misma. Porque ese día, mientras caminaba por mi propia casa con el corazón roto, entendí que si no hacía algo pronto, terminaría siendo una invitada en el hogar que yo misma construí. Y con esa certeza amarga, supe que había llegado el momento de planear en silencio. Creí que ya lo había visto todo.
Pensé que los mensajes crueles de mi hija y su suegra eran la estocada más profunda que una madre podía recibir. Pero esa tarde, cuando volví a encender el teléfono y seguí leyendo, descubrí algo que me partió en 1000 pedazos. Mi hijo también estaba metido en la traición. Al principio, pensé que eran mensajes sueltos, un malentendido. Quise convencerme de que él no sabía la magnitud de lo que estaban planeando, que tal vez solo estaba confundido, pero la realidad me cayó encima con la frialdad de un balde de agua helada. Vi su número una y otra vez, con palabras que no admitían duda. ¿Ya consiguieron que firme? Yo necesito esos $3,000 pronto. El carro no puede esperar. Y la respuesta de la suegra, implacable. Sí, mijo, tranquila, tu parte está segura. Apenas tengamos la firma, lo tuyo se liquida. Leí y releí esa conversación. El mijo de la suegra, no de mí. Ella, la otra, era quien lo llamaba con cariño, mientras a mí me convertían en la vieja que estorba. Sentí una punzada en el pecho que me obligó a sentarme, porque ahí estaba la prueba, escrita en letras negras sobre blanco brillante. Mi hijo no solo sabía, también estaba contando los dólares que saldrían de la venta de mi propia casa. Me quedé mirando la pantalla hasta que las lágrimas nublaron mis ojos. Recordé cuando él era pequeño y se enfermaba de gripa. Yo corría por las noches, aunque trabajara 2 turnos, para traerle jarabes y cobijarlo con el único suéter grueso que teníamos. Recordé cómo se colgaba de mi falda cuando tenía miedo y me decía: «Mamá, contigo nada malo me pasa». Y ahora, ese mismo niño, convertido en hombre, me vendía al mejor postor. Por $3,000, ni más ni menos. Mi amor reducido a una cifra que cabía en una pantalla. El dolor se mezcló con la rabia. Me levanté y caminé por la sala, apretando los puños. ¿De qué sirvieron las madrugadas sin dormir? Los sacrificios, los zapatos gastados, los cumpleaños sin pastel porque el dinero no alcanzaba. Todo lo había hecho para que ellos tuvieran un futuro mejor. Y ahora ese futuro lo construían a costa de destruirme a mí. El teléfono vibró otra vez. Un nuevo mensaje, esta vez de mi hija. No olviden que tenemos que hacer esto rápido. Mamá se deprime fácil y si sospecha puede arruinar todo. Y la respuesta de mi hijo fue el clavo en mi ataúd. Que firme ya. Ella siempre hace caso. Está acostumbrada a obedecer. Obedecer. Esa palabra me ardió como fuego en la piel. ¿Así me veían? ¿Como una mujer sin voz, un robot de cocina que acata órdenes sin rechistar? Sentí que me faltaba el aire. Caminé hasta la ventana y miré la calle. Los vecinos pasaban como si nada. Los niños jugaban con sus bicicletas. El panadero anunciaba su mercancía. Y yo, tras esos vidrios, estaba viviendo un derrumbe que nadie podía imaginar. Me derrumbé en la silla del comedor. No lloré, no grité. Solo me quedé ahí, con el celular en la mano, escuchando el eco de esas conversaciones que me habían arrancado hasta la última esperanza. Porque una cosa es que la vida te golpee, otra que los amigos te traicionen, pero que tus propios hijos te usen, te desprecien y se repartan lo tuyo como buitres. Eso no tiene nombre. Eso es el golpe más bajo que puede recibir una madre. Pero en medio de esa oscuridad, una chispa se encendió. Quizá porque toqué fondo, quizá porque ya no quedaba más que perder. Me miré en el reflejo del vidrio y vi a una mujer rota, sí, pero también a alguien que empezaba a despertar. Esa traición me arrancó las lágrimas, pero también me regaló una certeza. Ya no había vuelta atrás. Si ellos eran capaces de vender mi casa, yo era capaz de defenderla. Ese día lo entendí. No había peor dolor que descubrir que tu propia sangre conspira en tu contra. Pero también entendí que, a veces, la traición más amarga es la que te da la fuerza más grande. Y yo iba a necesitar toda la fuerza del mundo para lo que estaba por venir. Siempre he creído que el silencio es como un cuchillo de doble filo. Puede usarse para herir o para proteger. Durante muchos años, lo utilicé para callar mis dolores, para no incomodar,
para que la paz aparente reinara en la casa, aunque por dentro me estuviera desmoronando. Pero esa tarde, después de leer todo lo que había leído, descubrí que el silencio también podía convertirse en mi mejor arma. Me vi en el espejo del pasillo, los ojos hinchados, las manos temblorosas. Una parte de mí quería correr a enfrentar a mi hija, gritarle que la había descubierto, ponerla contra la pared y pedirle explicaciones. Pero otra voz, más fría, más firme, me dijo: si lo haces ahora, pierdes. Ellos tienen ventaja, ellos creen que controlan el juego. Tú guarda silencio y observa. Me quedé quieta un largo rato, escuchando solo el tic-tac del reloj. Cada segundo que pasaba se me clavaba como aguja en la piel. Pero aprendí a respirar hondo. Cerré los ojos y recordé cuando era niña y mi padre me enseñaba a jugar ajedrez. Él siempre decía: el que se desespera, pierde. La reina parece frágil, pero es la pieza más poderosa si sabe esperar. Yo, que tantas veces me había sentido peón en esta vida, de pronto entendí que había llegado el momento de ser reina en mi propio tablero. Esa noche, cuando regresaron del salón de belleza con las uñas pintadas y la sonrisa intacta, yo ya había decidido que no iba a dar señales de nada. Preparé la cena como siempre. Puse los platos en la mesa. Escuché sus conversaciones superficiales sobre peinados y perfumes y asentí con la cabeza como si todo estuviera bien. Por dentro, cada palabra me dolía como piedra en el estómago, pero mantuve el gesto sereno. Ellas no podían saber que yo ya lo sabía todo. Mientras servía el arroz, escuché a la suegra decir: Mercedes, usted se ve cansada, debería descansar más. Lo dijo con ese tono dulce y venenoso que usa quien quiere parecer amable. Yo sonreí levemente y respondí: sí, quizá tenga razón. Uno a veces se cansa de tanto. Y dejé la frase flotando en el aire. Nadie imaginó que en mi mente ya se estaba gestando un plan. Esa madrugada, cuando todos dormían, me levanté en silencio. Encendí una lámpara pequeña y saqué mi libreta de notas. Empecé a escribir todo lo que había visto en el celular: nombres, fechas, mensajes, cifras. Cada palabra era una bala que algún día iba a disparar. Mis manos temblaban, pero mi corazón estaba firme. Por primera vez en mucho tiempo no me sentía débil, sino alerta. Era como si los años se hubieran borrado y volviera a tener la fuerza de aquella mujer joven que luchaba con uñas y dientes para criar a sus hijos. También saqué mi caja de documentos. Revisé la escritura, los recibos de predial, los pagos de agua y luz. Todo estaba en orden. Esa era mi munición, mi escudo. Si ellos querían pelear en los tribunales, yo iba a demostrar que esta casa era mía, legal y legítimamente. Guardé todo de nuevo con cuidado, como quien acomoda armas antes de la batalla. A la mañana siguiente, actué con normalidad. Hice café, barrí el patio, saludé a los vecinos como siempre. Nadie sospechó nada. Pero dentro de mí ya no había miedo. Había estrategia. Sabía que debía aguardar, reunir pruebas, buscar aliados, moverme con cautela. Porque la peor guerra no es la que se libra a gritos, sino la que se gana en silencio. Ese día aprendí a observar con otros ojos. Escuché cada palabra de mi hija, cada comentario de la suegra, como quien escucha piezas de un rompecabezas. Y mientras ellas creían que yo seguía siendo la mujer dócil y obediente de siempre, yo estaba tejiendo mi venganza con hilos invisibles. El silencio, ese que antes me había hecho sentir pequeña, ahora era mi mejor refugio. Y yo estaba dispuesta a guardarlo hasta el día exacto en que, con una sola palabra, pudiera derrumbar todo su castillo de mentiras. Dicen que cuando uno guarda silencio, aprende a escuchar lo que antes parecía ruido. Yo lo confirmé esos días. Mientras fingía normalidad dentro de la casa, afuera empecé a notar señales que hasta entonces me habían pasado desapercibidas. Porque las paredes pueden callar, pero los vecinos, ellos siempre escuchan. Una mañana, mientras barría la banqueta con la escoba de palma, se acercó doña Cata,
la vecina de toda la vida. Esa mujer de ojos vivaces, que nunca se pierde detalle, se detuvo frente a mí y dijo en voz baja: «Mercedes, ¿usted está bien? Últimamente he visto entrar a gente rara a su casa. Traen portafolios y papeles. Yo pensé que eran del banco, pero me dio mala espina». Sentí un escalofrío. Así que no eran imaginaciones mías. De verdad había movimientos extraños. Le respondí con una sonrisa apagada: «Estoy bien, doña Cata. Ya sabe, cosas de familia». Ella me miró como quien sabe que no le dices toda la verdad, pero no insistió. Solo me puso la mano en el hombro y agregó: «Nomás no se deje, comadre. A su edad, una merece descanso, no problemas». Sus palabras me acompañaron todo el día, y mientras cocinaba, comprendí que quizá no estaba tan sola como pensaba. A veces, los aliados llegan de donde menos lo esperas. Días después, otro aliado inesperado apareció. Don Ezequiel, el amigo de mi difunto esposo. Siempre ha sido reservado, un hombre de bigote grueso y sombrero de fieltro que suele pasar a saludar en las tardes. Esa vez, sin embargo, vino con el ceño fruncido. «Doña Mercedes, disculpe que me meta, pero hace poco me encontré con su hija y la señora... la suegra. Estaban preguntando por un notario que yo conozco. Me pareció raro, porque hablaban de escrituras». «¿Acaso piensa vender la casa?». El corazón me dio un vuelco. Tragué saliva antes de responder. «No, don Ezequiel, yo no pienso vender nada». Él asintió despacio, como confirmando lo que sospechaba. «Entonces tenga cuidado. Esa gente no anda con juegos, y si necesita testigos de que aquí entran y salen papeles, yo con gusto le digo al juez lo que vi». Sus palabras fueron un bálsamo y un arma al mismo tiempo. No solo confirmaban mis sospechas, también me daban la certeza de que ya tenía un respaldo. Esa misma noche, mientras todos dormían, volví a sacar mi libreta y anoté: Testigo 1, doña Cata, vecina. Testigo 2, don Ezequiel, amigo de la familia. Escribí con letra firme, como quien graba un juramento. Ya no era solo una mujer herida, empezaba a convertirme en estratega. Los días siguientes me dediqué a escuchar. Cada conversación de la suegra, cada llamada a escondidas de mi hija. Descubrí que planeaban reunirse con un supuesto comprador para mostrarle la casa. Hasta fijaron un precio: $85,000. Mi casa, reducida a una cifra fría, repartida en pláticas como si fuera mercancía. Y lo peor, ni siquiera era un precio justo, la iban a rematar por su codicia. Esa información me heló la sangre, pero también me dio fuerzas, porque entendí que el tiempo jugaba en mi contra. Si no actuaba pronto, perdería no solo las paredes, sino mi historia entera. Sin embargo, decidí no precipitarme. Seguí sonriendo por fuera, cocinando caldo y planchando camisas, mientras por dentro tejía mi red de aliados y pruebas. Una tarde, mientras tendía la ropa, escuché a la suegra hablar por teléfono en el patio. No se dio cuenta de que yo estaba cerca. Dijo con claridad: «Ya casi está todo. La señora ni cuenta se da. Pronto tendremos la firma y la sacamos de la casa sin que pueda alegar nada». No sé cómo logré mantenerme erguida. Seguí colgando ropa como si nada, pero por dentro sentí que esa frase era la confirmación que necesitaba. Ellos estaban seguros de que yo era débil, de que mi silencio era ignorancia, pero no sabían que ese silencio era mi estrategia y que ya tenía ojos y oídos que me ayudaban. Cuando cayó la noche, miré al cielo desde el patio. Las estrellas brillaban indiferentes, como siempre, pero yo ya no era la misma. Ahora tenía la certeza de que no estaba sola. Las paredes, los vecinos, los amigos viejos, todos estaban de mi lado. Y con cada día que pasaba, mi plan tomaba más fuerza, porque a veces los aliados más poderosos no son los que tienen dinero o influencia, sino los que, en silencio, ven la verdad y están dispuestos a decirla cuando llegue el momento justo. Nunca olvidaré ese domingo. El olor a guiso llenaba la casa,
El reloj marcaba casi la hora de la comida y yo había puesto todo mi empeño en preparar la mesa. Hice caldo de pollo, arroz rojo y un pastel de chocolate para los nietos. Me esmeré como siempre, porque aunque el corazón estuviera hecho trizas, mi instinto de madre y abuela seguía intacto. Puse los platos, los cubiertos, acomodé las servilletas dobladas en triángulo, como me enseñó mi madre. Cuando todo estuvo listo, llamé a la familia. «Vengan a la mesa, ya está la comida». Lo dije con alegría forzada, esperando al menos una sonrisa, un gesto de gratitud. Pero lo que recibí fue el golpe más humillante. Mi hija bajó las escaleras con la suegra detrás y al ver la mesa frunció los labios. «¿Otra vez sopa, mamá? Ya le dijimos que a los niños no les gusta». La suegra se sentó en la cabecera y agregó con su tono venenoso disfrazado de amabilidad: «Ay, Mercedes, usted debería descansar. Mejor deje que alguien más cocine. Usted ya hizo bastante en la vida. Ahora su lugar está en la cocina. Pero para cosas sencillas, no para estas complicaciones». Me quedé helada. ¿Mi lugar estaba en la cocina? Como si fuera un mueble, como si no tuviera derecho a sentarme con ellos. Intenté responder con calma. Yo solo quise preparar algo rico para todos. Pero mi hija, con esa sonrisa que ya conocía, dijo mientras se servía: «Mamá, entiende, cuando cocinas te tardas demasiado. Y además, a veces se te olvidan cosas. Mejor deja que nosotras nos encarguemos». Lo dijo frente a mis nietos, frente a todos. Sentí cómo la sangre me subía al rostro. No era solo una corrección, era una humillación pública. Los niños me miraron con esa mezcla de inocencia y confusión que tienen los pequeños cuando no entienden por qué los adultos son crueles. Yo, en silencio, me acerqué a la mesa. Busqué sentarme en una de las sillas, pero la suegra, sin mirarme, colocó su bolso sobre el asiento vacío. «Ay, perdón, aquí puse mis cosas. Mejor siéntese en la cocina, Mercedes. Así está más cómoda». Ese fue el momento en que sentí que mi dignidad se derrumbaba. No lloré, no grité. Solo caminé hacia la cocina, me senté en una silla de madera junto al fogón y escuché las risas y las conversaciones desde lejos. Mi sopa, mi arroz, mi pastel, todo en su mesa, mientras yo quedaba apartada como una extraña en mi propio hogar. Cada palabra que llegaba hasta la cocina era una espina. La casa necesita cambios. Este comedor está muy pasado de moda. Cuando ya sea nuestra, la vamos a remodelar toda. La frase final me atravesó el alma. ¿Cuando ya sea nuestra? Ahí, con las manos apretadas sobre las rodillas y los ojos fijos en la estufa apagada, entendí que esa era la gota que rebalsaba el vaso. Ya no podía seguir soportando. Ya no podía seguir siendo invisible. Porque una cosa es callar por amor y otra muy distinta es permitir que te arranquen la dignidad frente a los tuyos. Cuando terminaron de comer, me acerqué a la mesa. Con voz tranquila, recogí los platos y dije: «Espero que les haya gustado». Nadie respondió, ni un gracias, solo risas, solo planes sobre cómo cambiar la sala, cómo vender lo viejo. Esa noche, en mi cuarto, me miré al espejo y juré que nunca más volvería a permitir una humillación así. No era una anciana inútil, era una mujer que había levantado esa casa ladrillo por ladrillo. Y si ellos pensaban que podían borrarme con un papel falso y una sonrisa fingida, estaban muy equivocados. Esa humillación, esa exclusión brutal en mi propia mesa, fue el último empujón que necesitaba. Porque a veces, para que una mujer despierte, no basta con la traición escondida, hace falta que la empujen al vacío. Y yo ya había caído. Ahora solo me quedaba levantarme. Esa noche no dormí. Me acosté en la cama, con los ojos abiertos, mirando el techo como si en las grietas pudiera leer el futuro. Cada palabra de humillación, cada burla en los mensajes, cada gesto de desprecio, me retumbaba en la cabeza como campanas rotas. Pero lo que más me dolía no era la crueldad de mi hija ni la codicia de la suegra, era la traición de mi propio hijo. Esa herida no sanaría jamás. Sin embargo,
Mientras la oscuridad me envolvía, sentí algo nuevo. Calma. Una calma rara, fría, como la que llega antes de una tormenta. Ya no tenía miedo. Ya no lloraba. Había entendido que no podía seguir esperando milagros. La justicia no llegaría sola. Tenía que construirla con mis propias manos. Al amanecer, me levanté despacio, como quien lleva siglos planeando ese instante. Guardé la escritura original en una bolsa de tela, junto con todos los recibos, facturas y pruebas de pago. Revisé cada papel con el cuidado de una cirujana, porque sabía que esa sería mi armadura. Después, saqué la libreta donde había anotado todo lo descubierto: mensajes, nombres, montos. Aquella libreta era mi daga escondida. El siguiente paso fue más doloroso. Entré a mi cuarto y observé los retratos familiares. La boda, los cumpleaños, las primeras comuniones. Los bajé uno por uno. No podía permitir que los compradores o mis propios hijos se burlaran también de esas memorias. Guardé las fotos en una caja y la escondí en un rincón donde nadie pensaría buscar. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas, solo determinación. Luego me puse a preparar la casa, pero no para ellos. Cociné un poco de frijoles, limpié la mesa, dejé la cocina impecable. Quería que todo pareciera normal, porque el teatro debía continuar hasta el último acto. Cuando salí al patio, vi a los pájaros revoloteando sobre el árbol de bugambilia. Respiré hondo y pensé: es hoy. Tomé una hoja blanca y un marcador grueso. Con mano firme escribí: las cuentas se cierran, y mi paciencia también. Pegarlas en la puerta principal fue como firmar mi renuncia a la obediencia, a la sumisión, al silencio. Era mi grito escrito, mi advertencia final. Antes de salir, me aseguré de cerrar con llave todas las habitaciones importantes. Guardé los documentos en mi bolso, me puse un rebozo oscuro y caminé hasta la calle sin voltear atrás. El aire fresco de la mañana me acarició la cara y sentí que, después de tanto tiempo, podía respirar libre. Mientras avanzaba, mis pasos resonaban fuertes sobre el pavimento. No tenía un destino claro, pero sabía que debía alejarme antes de que ellos regresaran. Mi corazón latía rápido, no de miedo, sino de fuerza, porque cada metro que me alejaba de esa casa era un metro ganado para mi dignidad. Me detuve en la esquina y miré hacia atrás. La bugambilia parecía despedirse de mí con sus flores moradas y en la puerta brillaba el papel con mi mensaje. Imaginé el momento en que mi hija, la suegra y mi hijo llegarían juntos, cargados de bolsas, risas y planes, y se toparían con la casa vacía, con la nota pegada como un cuchillo en la madera. Sentí una sonrisa crecer en mi rostro, una sonrisa distinta, no de sumisión, sino de victoria silenciosa. Caminé hasta la parada del autobús. La gente subía y bajaba como cualquier día. Nadie sabía que esa mujer con rebozo, de cabello canoso y pasos firmes, acababa de iniciar su revolución personal. Nadie imaginaba que dentro de ese bolso llevaba la prueba de toda una vida, la llave para recuperar no solo mi casa, sino mi respeto. En ese momento lo entendí. Mi paciencia había llegado a su límite, sí, pero mi fortaleza apenas estaba comenzando. Me escondí en la esquina de la calle, detrás del puesto de periódicos, con el rebozo cubriéndome la cabeza. No era cobardía, era estrategia. Quería ver con mis propios ojos el momento en que ellos regresaran y se enfrentaran a la verdad. Mis manos sudaban dentro del bolso donde guardaba los papeles y mi libreta, pero mi corazón latía con un ritmo distinto. Ya no era miedo, era una calma llena de poder. El reloj marcaba las 6 de la tarde cuando vi el auto estacionarse frente a la casa. Bajaron mi hija, la suegra y mi hijo, cargados de bolsas, con esa risa ruidosa que siempre traen después de gastar dinero que no tienen. La suegra fue la primera en notar que algo estaba raro. La puerta estaba cerrada con llave. ¿Por qué está así, si dejamos todo abierto?, dijo, frunciendo el ceño. Mi hija buscó en su bolso, sacó las llaves y trató de abrir,
pero la cerradura no cedió. Yo sabía por qué. La había cambiado en la mañana, antes de salir. Vi cómo la frustración se apoderaba de su rostro. Esto no puede ser. ¿Qué hizo mi mamá? Entonces mi hijo se adelantó, empujó la puerta con fuerza, como si con su cuerpo pudiera obligar a la madera a obedecerle. Nada. La casa resistía. Fue en ese instante que la suegra notó el papel blanco pegado con cinta. Lo arrancó de un tirón y lo leyó en voz alta. Las cuentas se cierran, y mi paciencia también. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Vi cómo mi hija se quedó helada, con los labios entreabiertos. Mi hijo soltó una maldición y pateó la puerta. La suegra apretó el papel en su mano hasta arrugarlo, sus ojos brillaban de rabia. «Maldita vieja astuta, nos descubrió», escupió con veneno. Mi hija se llevó las manos a la cabeza. «No puede ser. ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? ¿Qué vamos a hacer ahora?» Yo, desde mi escondite, observaba la escena como si mirara una obra de teatro. Era extraño. Durante meses me sentí pequeña, insignificante, una sombra en mi propia casa. Y ahora, al verlos desesperados, comprendí que el poder había cambiado de manos. Ellos eran los vulnerables, no yo. Mi hijo revisaba con el celular en la mano, llamando una y otra vez. El tono de llamada sonaba, pero yo lo tenía apagado y guardado lejos. La suegra gritaba órdenes. «¡Búscala! ¡No puede estar lejos! Seguro se llevó algo, seguro tiene los papeles». La desesperación los delataba. No estaban preocupados por mí, por mi bienestar. No. Lo único que les importaba eran los papeles, los dólares, la casa. Eso me confirmó lo que ya sabía. Su amor no existía. Era solo un disfraz que se había roto al primer empujón. En ese instante sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: satisfacción. Como cuando después de años de abusos, por fin puedes decirte a ti misma: no me vencieron. Los vi caminar de un lado a otro, llamar a vecinos, tocar puertas, preguntar si me habían visto. Nadie supo responder. Doña Cata salió con su mandil y les dijo: «No sé dónde está doña Mercedes, pero sí la vi salir temprano con una bolsa y muy segura de sí misma». Su voz tenía un matiz de complicidad. Yo, desde lejos, agradecí en silencio. Finalmente, después de casi una hora de gritos y discusiones, se rindieron. La suegra, roja de coraje, arrugó el papel con mi mensaje y lo aventó al suelo. «Esto no se va a quedar así. Si ella piensa que ganó, está equivocada». Mi hija lloraba, repitiendo: «¿Qué vamos a hacer sin la firma? ¿Qué vamos a hacer?». Mi hijo, furioso, golpeó el cofre del carro y dijo: «Se fregó todo. Sin eso no hay dinero, no hay carro, no hay nada». Yo, con el corazón latiendo fuerte, di media vuelta y caminé despacio hacia la parada del autobús. Nadie me vio. Nadie sospechó que estuve ahí, presenciando cada gesto, cada palabra. Ese día confirmé que a veces la mejor victoria no es gritar ni golpear, sino dejar que tus enemigos se derrumben solos frente a la evidencia de que ya no tienen el control. Y yo lo había recuperado todo: mi silencio, mi estrategia, mi dignidad. Siempre dicen que la justicia tarda, pero llega. Yo aprendí que, a veces, hay que ayudarla a encontrar el camino. Después de dejar mi casa vacía y observar la desesperación de quienes me querían ver destruida, supe que era el momento de dar el siguiente paso. No bastaba con huir. Había que cerrar la herida con un golpe certero. Fui directamente a la notaría, donde aún conservaban copia de mis escrituras. El notario, un hombre serio de cabello plateado, me reconoció de inmediato. «Doña Mercedes, qué sorpresa». «¿A qué debo su visita?». Saqué la bolsa con mis documentos y los coloqué sobre su escritorio. «Vengo a proteger lo que es mío. He descubierto que alguien está intentando falsificar mi firma y apropiarse de mi casa». El hombre arqueó las cejas, sorprendido. Revisó mis papeles uno por uno.
Después sacó una carpeta y me mostró un documento reciente. Ahí estaba, un supuesto traspaso de derechos, con una firma que pretendía ser la mía. Esto lo trajeron hace poco, doña Mercedes. Pero se veía extraño. Nunca lo registramos como válido porque no cumplía con los requisitos completos. Yo sospechaba algo raro. Sentí un alivio recorrerme el cuerpo. La falsificación existía, pero aún no habían consumado el robo. Tenía tiempo y, sobre todo, tenía pruebas. Necesito que me ayude, licenciado. No solo quiero que esto quede claro, quiero que quede registrado que esta casa es intocable, que nadie puede mover un ladrillo sin mi consentimiento. Él asintió y comenzó a redactar un acta. Me explicó cada punto, que la escritura estaba a mi nombre, que ninguna cesión era válida sin mi autorización personal y que, además, podíamos levantar una denuncia por intento de fraude. Escucharlo fue como beber agua fresca después de caminar por el desierto. Al salir de la notaría, con los documentos sellados y firmados en mi bolso, sentí que mis pasos eran más firmes. Esa hoja de papel con tinta azul no era solo un trámite, era mi escudo, mi grito escrito con legalidad. Era la prueba de que mi vida entera no podía borrarse con una mentira. Los días siguientes fueron un torbellino. Recibí llamadas de mi hija, de mi hijo, incluso de la suegra. No contesté ninguna. Sabía que su desesperación crecía. Finalmente, se presentaron en la notaría, exigiendo que se reconociera su traspaso. El notario, con toda la calma del mundo, les mostró el acta que había firmado conmigo. Me contaron después que la rabia de la suegra fue tal que salió gritando del lugar como fiera herida. Yo no estuve ahí para presenciarlo. No quería perder un segundo más en sus caras. Preferí esperar el informe oficial en casa de una amiga, donde me refugié esos días. Cuando por fin tuve la copia en mis manos, confirmé que ya no podían tocar nada. La casa estaba protegida, blindada contra cualquier intento. Pero no me detuve ahí. Con ayuda de un abogado recomendado por don Ezequiel, presenté una denuncia formal por intento de fraude. Adjunté capturas de pantalla de los mensajes que había leído en el celular, la libreta con mis anotaciones y el documento falso con la firma torcida. El abogado sonrió al ver la carpeta. Tiene todo, doña Mercedes. No solo vamos a defender su propiedad, también vamos a demostrar que la quisieron engañar. Esa noche dormí tranquila por primera vez en meses. No porque el peligro hubiera desaparecido del todo, sino porque ahora yo llevaba las riendas. Ellos pensaban que mi silencio era debilidad, pero nunca imaginaron que lo estaba usando para reunir pruebas y esperar el golpe exacto. Los días pasaron y la tensión creció. Mis hijos y la suegra empezaron a recibir citaciones. Yo, desde mi refugio, escuchaba cómo corrían de un lado a otro, tratando de justificar lo injustificable. Los mismos que me llamaban vieja inútil ahora temblaban frente a la ley. Cuando finalmente volví a mi casa, entré con la frente en alto. La bugambilia del patio seguía florecida, como si nada hubiera pasado. Coloqué la escritura en su lugar y me senté en la sala. Miré a mi alrededor y sentí una paz que hacía mucho no conocía. Esa casa, mi casa, seguía siendo mía. Y lo mejor, ellos lo sabían. Porque la justicia no siempre llega con sirenas ni con jueces de toga. A veces llega con un sello azul, con un acta firmada, con la certeza de que, aunque intenten borrarte, siempre tendrás la última palabra. Me siento en esta sala, con la luz del atardecer entrando por las cortinas, y pienso en todo lo que pasó. Miro las paredes, los muebles, las fotos que volví a colocar en su sitio. Todo parece igual, pero nada lo es. Yo tampoco soy la misma. Antes era una mujer que callaba, que obedecía, que se conformaba con una sonrisa falsa y una palabra de desprecio. Hoy, en cambio, sé que mi silencio ya no será sumisión, sino elección. Mis hijos no me visitan. La suegra tampoco se ha atrevido a pisar esta casa desde el día en que recibieron la citación del juez.
A veces escucho rumores de que andan enredados con abogados, tratando de limpiar su nombre. Yo no guardo rencor, pero tampoco olvido. Porque el olvido es un lujo que no puedo darme. Si olvido, corro el riesgo de volver a caer en las mismas trampas. Hubo noches en que lloré, preguntándome en qué momento mis propios hijos se convirtieron en verdugos. ¿Fue mi exceso de amor lo que los malacostumbró? ¿Fue mi silencio lo que los hizo creer que podían pisotearme? Nunca tendré esas respuestas. Lo único cierto es que el veneno que corría por sus venas no nació de mí, sino de sus propias decisiones. Y yo, por primera vez, entendí que no todo lo que viene de la sangre merece ser llamado familia. Hoy, cuando me encuentro con doña Cata en la banqueta, me sonríe y me dice: «Comadre, qué bueno verla tranquila. Usted se ve más fuerte que nunca». Y yo le respondo con una frase que ahora repito como mantra: «No hay fuerza más grande que la de una madre cuando deja de callar». Aprendí que la dignidad no se negocia, que ninguna casa, ningún dólar, ninguna herencia vale más que la paz interior de saber que uno se defendió a tiempo. Si yo hubiera seguido callando, hoy sería una extraña expulsada de su propio hogar. Pero tuve el valor de poner un límite, aunque doliera, aunque significara perder la ilusión de tener a mis hijos cerca. A veces pienso en ellos. Me duele saber que eligieron la codicia sobre el amor, que vendieron su lealtad por $3,000 y un carro viejo. Me duele, sí, pero también me libera, porque entendí que yo ya no puedo cargar con las decisiones ajenas. Cada quien escribe su historia, y la mía ya no la escribirán con mentiras ni con firmas falsificadas. Me gusta sentarme en el patio, bajo la bugambilia, con un café caliente entre las manos. Ahí reflexiono sobre lo que pasó y sobre la vida misma. Entendí que la justicia no siempre llega con castigos espectaculares. A veces, la verdadera justicia es ver cómo quienes te traicionaron se quedan con las manos vacías, con la vergüenza tatuada en el rostro. Yo no necesité gritar ni vengarme con violencia, solo necesité paciencia, pruebas y la firmeza de no rendirme. Quiero dejar algo claro por si alguien escucha esta historia. La sangre no siempre garantiza amor. Lo que realmente construye una familia son los actos, los cuidados, el respeto mutuo. Una madre puede dar todo, pero cuando descubre que ese todo la está matando en vida, tiene el derecho y la obligación consigo misma de decir basta. Mis hijos aprenderán su lección, tarde o temprano. Tal vez con la ley encima, tal vez con el peso de su propia conciencia. Porque la vida siempre cobra, y no hay deuda más cara que la traición a una madre. Yo no necesito castigarlos. El castigo ya lo llevan dentro. Saben que me perdieron, que su codicia les arrebató lo más valioso que tenían. Yo, en cambio, gané algo que no tiene precio. Recuperé mi voz, y mientras me quede un aliento de vida, esa voz no volverá a callar. Porque una madre que se levanta después de ser traicionada ya no es una víctima, es una guerrera. Y yo, Mercedes, a mis más de 60 años, finalmente aprendí a hacerlo.